Pregunta número 3, Gabriela. Creo que esta es la pregunta... El porqué. El porqué de esta consulta. De este referéndum. Dificilísima de entender, de interpretar, involucra un montón de leyes y dice así. ¿Está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3? ¿Has entendido? No. No, leamos el anexo. Con honestidad, no. Leamos el anexo, a lo mejor nos ayuda a comprender. El anexo 3 dice, a efectos de dar cumplimiento con el mandato popular se dispone. Terminación anticipada de periodo. Se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día que se instale el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que llevará a cabo la transición conforme a este anexo. Y señala, como punto 2, enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador. Agrega inciso tercero al artículo 112 de la Constitución que disponga: los partidos y movimientos políticos o sus alianzas no podrán postular candidatas o candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sustitúyase el inciso primero del artículo 205 de la Constitución por el siguiente texto: los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Ejercerán sus funciones durante el periodo de 5 años, a excepción de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo mandato será de 4 años. En caso de ser enjuiciados políticamente y de procederse a su destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación, salvo para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en cuyo caso se principalizará el correspondiente suplente hasta la finalización de este periodo. En ningún caso, la función legislativa podrá designar el reemplazo. Oh, Dios. Ok, bueno, hasta ahí Hasta porque ahí. ya tenemos bastante para hablar del tema. Bueno, uno de los motivos por los cuales esta consulta popular viene considerada ilegítima es por esta pregunta, exactamente por esta pregunta. Porque aquí prácticamente es una pregunta de preguntas. Y ya eso obviamente ya está prohibido por la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que no se puede hacer prácticamente en una sola pregunta acumular otras preguntas. Pero bueno, vamos al detalle de la pregunta. Todo país, toda democracia se basa sobre todo en 3 organismos que son obviamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ecuador tiene 5. Aumentó en su Constitución del 2008 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Corte Constitucional. Bueno, son 5 los poderes de nuestro Estado ecuatoriano. ¿Cuáles son las personas que ellos nombran? ¿Tú conoces cuáles son? ¿Tú sabes cuáles son todos los...? Porque dice que van a ser prácticamente un consejo de transición, que no va a ser realmente de transición como se piensa. Que va a durar a largo, ¿no? Posiblemente, porque la ley en el Ecuador, si como tenemos elecciones el próximo año, en febrero del próximo año, elecciones seccionales para alcaldes y prefectos, está diciendo que van a ser elegidas con las próximas elecciones. Pero hasta que, de ganar esta pregunta, que será en febrero, hasta que venga dado el ok del Consejo Nacional Electoral, hasta que venga hecho prácticamente el decreto de ley y todo, pasará más de 2 o 3 meses.
Ya no podrán entrar dentro de un año que pide la ley para que puedan participar a las próximas elecciones. Entonces no se van a elegir estos funcionarios en el año 2019. Posiblemente suceda en el 2023. También quería decir, al gobierno anterior se lo ha acusado de que él tenía todos los poderes, ¿no? Siempre se dijo que él tenía... Bueno, ahora con esta pregunta sí. Nosotros le vamos a dar eso al presidente actual. Él va a tener la facultad. Él va a tener la facultad de elegir a todos los miembros de este consejo. Así es la pregunta por la cual se realiza esta consulta popular. Y esta es la pregunta fundamentalmente más peligrosa para el Estado de Derecho. Más allá de pasiones políticas. No, aquí ya no se trata, aquí no se políticas. trata de que somos de derecha o de izquierda, si estamos a favor o en contra del gobierno o a favor o en contra de un político. Simplemente aquí tenemos que dejar, como decías tú, primero las pasiones y concentrarnos en el país. Y aquí quiero aclarar esto para que porque quede... de aquí es el futuro de nuestro, sí, este es el futuro. El futuro de nuestro país. Y aquí voy a aclarar esta cosa para quien no comprende de qué estamos discutiendo. El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y a sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla. En el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana considera como un elemento esencial la democracia representativa a separación de independencia de los poderes públicos. Al igual que los demás países en la región, el Estado ecuatoriano está conformado por la función ejecutiva, función legislativa y función judicial. Sin embargo, los ecuatorianos hemos decidido incluir dos: control social y función electoral. Cada una de estas funciones tiene un capítulo en la Constitución que describe sus atribuciones y competencias y atribuciones que la Constitución le atribuyó. La pregunta 3 de esta convocatoria a la consulta popular y referéndum constitucional busca alterar ese orden constituido y significa un apoderamiento por parte de la función ejecutiva de otras 3 funciones del Estado, concretamente la función de transparencia, la función judicial y la función electoral, y un arrebato de parte de las competencias de la función legislativa. Ahora lo vamos a explicar por qué. De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la función de transparencia y de control social. Está integrado por 7 consejeros principales y 7 suplentes. La selección de los consejeros se realiza entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. Inclusive si son de cualquier tendencia política, no tiene ningún problema. No afecta esto porque es parte de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. El proceso de selección lo organiza el Consejo Nacional Electoral, que lo conduce con un concurso público y de posición de méritos, que incluye fases de postulación, veeduría e impugnación ciudadana. Entre las funciones que el Consejo de Participación y Control Social se encuentra la de designar al Procurador General del Estado, a todos los superintendentes, el defensor del pueblo, al defensor del pueblo público, al fiscal general del Estado, al contralor general del Estado, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, a los miembros del Consejo de la Judicatura y a los miembros de la Corte Constitucional. La pregunta 3, además de contener varias preguntas en una, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pretende dar por terminado el periodo constitucional para el cual fueron electos los actuales consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y nombrar un consejo transitorio, no muy transitorio. Porque ahí está el peligro. Porque ahí está el peligro de que se alargue más de la cuenta. Más de la cuenta. Conformada exclusivamente por representantes de ternas enviadas solo y exclusivamente del Ejecutivo. O sea, enviará 21 nombres para que se elijan 7. Y tendrá prácticamente a dedo, porque son a dedo, si eligió 21 le quedan 7, son a dedo. Tendrá prácticamente un consejo de participación ad hoc. Adicionalmente, la pregunta 3 otorga al Consejo Transitorio competencias que el actual Consejo no tiene. Usurpando prácticamente competencias exclusivas de la función legislativa. Porque actualmente este Consejo no puede destituir, solamente puede elegir. Y es
es deber de la Asamblea, por medio de un juicio político, hacia la institución. Pero este Consejo tendrá esa facultad de poner y sacar cuando le convenga. A este punto yo digo, ¿no? Estábamos hablando primero de la pregunta 1. Si estamos de acuerdo con que cualquier político que haya cometido algún acto de corrupción y venga condenado, entonces con esta ley nosotros estamos dándole la potestad al presidente para que él pueda elegir y pueda condenar a quien él quiera. O sea, no sé si nos damos cuenta de este peligro. Es peligrosísimo. O sea, si hay un político que no me es simpático porque puede ser no está bien para mí, yo mando a la función prácticamente al controlador o al fiscal a que le haga una causa. Pero si, por ejemplo, yo quiero que en las elecciones próximas gane tal o tal parte, yo hablo, o si no te destituyo. O sea, hago en modo de que eso suceda. Estamos entregando prácticamente todas las facultades. Me explico. Si antes se criticaba esto del anterior gobierno, ahora lo estamos haciendo. O sea, nos están pidiendo a nosotros que le demos todas las facultades. La pregunta sí me hace reflexionar y yo creo que esta, como tú dices, es una pregunta que marcará el futuro de nuestro país. Está en nosotros decidir votar un sí para dar todo el poder a una persona o votar no para que nuestro país viva en un Estado de Derecho y pueda tener las 5 funciones para vivir en una democracia que más se acerque al servicio de nuestro pueblo, de nosotros los ciudadanos. Y obviamente yo ahí te digo, Gabriel, que no tengo duda. Esta pregunta sin duda, no. Personalmente, esa pregunta, no quiero ser cómplice de eso.